Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Voy a compartir el archivo de OneNote. ¿Se escucha? Les informo también que la clase está siendo grabada, no en Teams, sino localmente. Eh, y así me evito tener que bajarla de Teams para luego subirla a YouTube. O sea, ya no tiene sentido. La grabo directamente en un software aquí localmente y pues luego la subo, queda disponible para que la vean. Pero, a ver, cerciorarme. Sí, en efecto está grabando. Por cuestiones de privacidad, pues tengo que informarles que se está grabando la clase. Comencemos con un ejemplo que quedó pendiente del final de la clase pasada. Digamos que habíamos hablado de sumas inferiores, sumas superiores, etcétera, etcétera, particiones. Y el ejemplo que había quedado pendiente era calcular el área bajo la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado sobre el intervalo 0,3. Es una región que está acotada eh, superiormente por la gráfica de la función, inferiormente por el eje X. Por uno de los laterales está acotada por la recta constantemente X igual a 3. Y el otro lateral está acotado también por la función, es decir, la función en X igual a 0 es 0. En estas circunstancias uno puede hacer déjenme buscarles la gráfica, uno puede hacer un dibujo de la situación. Un momento. Ya, permítame buscar la gráfica, pegarla aquí. Aquí está la gráfica de y cuadrado, y la región cuya área queremos hallar es esta que tenemos acá. Sabíamos que había un par de maneras de hacerlo. La primera, utilizando sumas inferiores.
y la segunda usando sumas superiores. Vamos a calcular usando sumas inferiores. Disculpen. Cuando usamos sumas inferiores, como sabemos, lo que estamos haciendo es aproximando nuestra, el área de nuestra región mediante rectángulos inscritos dentro de la región, es decir, rectángulos que quedan por debajo de la gráfica de la función f. Es decir, tenemos esta situación. Lo que debemos hacer es calcular las áreas de estos rectángulos y sumarlas. Cuando hacemos eso, obtenemos una aproximación al área que estamos buscando. Si hacemos tender a, eh, a infinito el número de subrectángulos en el que estamos haciendo la partición para tener estos rectángulos dentro de la región cuya área queremos calcular, pues tendremos el área de la región. Así que, dada una partición con n más un puntos, es decir, que divide al intervalo en n subintervalos del intervalo 0,3. La suma inferior correspondiente, la suma inferior correspondiente para la función que estamos utilizando, es decir, f de x igual a x cuadrado, se denota como un s sub n con una raya por debajo, y es igual a la suma de 1 hasta n de f, y aquí pues tenemos que eh, escribir que en general esto es f de mi por delta x, la partición es regular en este caso, como hemos usado hasta ahora, siendo mi el punto donde la función f alcanza su mínimo en el iésimo intervalo de la partición, en el intervalo que va de x sub i menos 1 a x sub i. Esta función f, es creciente siempre que x es mayor que 0. Así que este punto donde la función alcanza el mínimo en cada uno de los intervalos de la forma x sub i menos 1 que sub i es justamente x sub i menos 1. De manera que f de x en el intervalo de x sub i menos 1 a x sub i alcanza su mínimo en x sub i menos 1 x sub i. Bien, eso quiere decir que
Y por otra parte, disculpe, detalle que olvidé mencionar, delta x, que es la longitud del intervalo sobre el cual estamos trabajando. En este caso es 3, entre el número de subintervalos en el que se está dividiendo, que son n en este caso. Así que la suma inferior es la suma desde i igual 1 hasta n de f de x sub i menos 1 por delta x. X sub i menos 1 sabemos que es i menos 1 por delta x. En general, si tenemos los puntos de la partición de x sub 0 hasta x sub n, el punto x sub k es k por delta x. Eso lo vimos la clase pasada y espero que lo recuerden. Así que la suma inferior de esta función correspondiente a una partición regular es la suma desde 1 hasta n de i menos 1 por delta x, todo esto al cuadrado por delta x. Es decir, esto es la suma de 1 hasta n de i menos 1 al cuadrado por delta x al cubo. El delta x no depende de i, así que puede salir del símbolo de sumatorio. Y tenemos entonces que la suma inferior es esta. Tenemos 3 sobre n todo elevado al cubo por la suma de 1 hasta n de i menos 1 al cuadrado. Y aquí hay algo que eh, no le deja creer, pero había un error en la clase pasada y de hecho hay un error en las notas de la clase 25. Yo lo corregí aquí en los apuntes que le subí, pero fíjense, este de aquí, esta n faltaba originalmente, no lo había mencionado. En la clase 25 que está ahí en el aula virtual, eh, mirar exactamente cuál es el teorema. Bueno, el teorema 2.2. La segunda igualdad, que es la suma de los i cuadrados desde 1 hasta n. Falta una n en el numerador. Creo que eso se corregirá luego y se volverá a subir. Estaba aquí. Esa fórmula la necesitamos en el cálculo de esta área. Así que aquí tenemos 27 sobre n cubo por la suma de 1 hasta n de i cuadrado menos 2i más 1. Y esta suma la podemos descomponer en tres sumas diferentes. Es 27 sobre n cubo por la suma, perdón, de 1 hasta n de i cuadrado menos 2 por la suma de 1 hasta n de i más la suma de 1 hasta n de 1. Esto es por la propiedad de linealidad. Entonces por acá tenemos
27 sobre n cubo por la suma de 1 hasta n de i cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1 dividida para 6. La suma de 1 hasta n de i, no, aquí va un menos, es n por n más 1 entre 2. Y cuando uno suma 1 desde 1 hasta n, el resultado es n por 1, es decir, n. Acá tenemos nuestro resultado. Eso tenemos que simplificarlo. Y junto con simplificarlo, pues vamos a multiplicar luego por 27 sobre n cubo. Perdóname un minuto. Entonces, tenemos 27 n cubo multiplicado por acá. Tengo 2n cuadrado más 3n más 1. Entonces tengo 2n cubo más 3n cuadrado más n. Esto dividido para 6. Después por acá tengo n cuadrado más n y después acá tengo n. Cuadrado más n, tengo n menos n más n me queda 0. Entonces aquí tengo 27 sobre n cubo. Aquí tengo 2n cubo más 3n cuadrado más n. A ver si puedo final. Cubo 3n cuadrado más n. Tengo 2n por acá. N y menos n cuadrado. Bueno, yo tenía aquí anotado el resultado, pero tengo la impresión de que el resultado, como lo había hecho antes, no está bien. Tengo 2n cuadrado, 13n más 1. Tengo perfecto. Cuando multiplico por n, 2n cubo más 3n cuadrado más n sobre 6. 2 cancela con 2. Tengo n por n más 1. N cuadrado más n. Signo menos. Más n. Y elimina este n del n cuadrado más n con el otro n. Y me queda bien. Escribimos de una vez. Me queda 2n cubo menos 3n cuadrado más n. Así que cuando multiplico por 27 sobre n cubo, no, esto es dividido para 6. A ver, 27 sobre 6, me queda 9 sobre 3. 9 sobre 3 n cubo. Entonces, sobre 3 no, sobre 2. 6, 12.
sobre 2n. Al hacer el producto, me queda entonces que la suma inferior de sub n es es 9. Bueno, aquí tengo 9 por 3, 27 sobre 2n. Más 9 por n sobre 2n cubo. Entonces es más 9 sobre 2n cuadrado. Esta es la suma inferior. Ahora observamos la suma superior. La suma superior. Encerrarlo. En el cuadro. Entonces ahora, para encontrar la aproximación al área dada por sumas superiores, escribimos la suma superior de f, que es s sub n, con una barra por encima, es la suma de 1 hasta n de f de m sub i por delta x. M sub i es el punto en el iésimo intervalo de la partición, donde f alcanza el máximo en ese intervalo. F de i máximo en el intervalo x sub i menos 1, x sub i, dado que la función es creciente, como f es creciente, ese m sub i es el punto x sub i. Y x sub i ya sabemos es i por delta x. Entonces, la suma superior es la suma de 1 hasta n de f de i delta x por delta x, o lo que es lo mismo, la suma de i igual 1 hasta n de i delta x cuadrado por delta x, de manera que delta x sale elevado al cubo de esta suma, por la linealidad. Tengo delta x al cubo por la suma de 1 hasta n de i cuadrado. Delta x al cubo es de nuevo 27 sobre n cubo. Y la suma de 1 hasta n de i cuadrado es n por n más 1 por 2n, que como hemos visto es n cubo más 3n cuadrado más n, todo dividido para 6. De nuevo, 27 entre 6 es 9 medios. 9 medios. Y tengo 3 por 3 arriba, tengo 3 por 2 en el denominador, se cancela un 3 con un 3. Me queda un 9 en el numerador, un 2 en el denominador. Entonces esto es 9 sobre 2n cubo por n cubo más 3n cuadrado más n. Al hacer el producto tenemos que esto nos da, a ver, por acá, cubo sobre 2n cubo. Por acá tendría yo, no, esto es 2n cubo. Sí, porque tengo, a ver, tengo n por 2 a la n más 1 por n más 1. 2 a la n más 1 por n más 1 me queda 2 a la n cuadrado. Entonces cuando multiplico por el otro n me queda n cubo. Listo. Bien, entonces acá
2n cubo se cancela con 2n cubo, nos queda 9 más 27 sobre 2n más 9 sobre 2n cuadrado. Esta es la suma superior. 9 más 27 sobre 2n más 9 sobre 2n cuadrado. Y lo encerramos en un recuadro también. Así que tenemos suma inferior y tenemos suma superior. La suma inferior es 9 menos 27 sobre 2n más 9 sobre 2n cuadrado. Muy parecida. La es suma inferior 9 más 27 sobre 2n más 9 menos, en el caso de la suma inferior, 9 sobre 2n cuadrado. La suma superior al cuadrado es 9 más 27 sobre 2n menos 9 más, perdón, 9 sobre 2n cuadrado. Suma menos 27 sobre 2n la inferior. Menos 27 sobre 2n. Así que el área que queremos calcular es el límite cuando n tiende a infinito de suma inferior, que es igual al límite, en este caso, cuando n tiende a infinito, de la suma superior, y eso es 9, y esta es el área. Y aquí está. Bien, lo que vamos a hacer hoy es elaborar un poco sobre la idea de suma, de esta suma. De vez en cuando me gusta. Ya, permítanme un momento. Disculpen las interrupciones. Lo que pasa es que, a ver, sí, lo que pasa es que ando con un poco de alergia, entonces tengo que hacer una pausa cada tanto. Eh, Decía que lo que vamos a hacer es definir la integral definida en términos de un cierto tipo de suma que tienen mucho en común con las que hemos hecho hasta ahora para calcular áreas. Y son las llamadas sumas de Riemann. Aunque posiblemente al señor Riemann, Bernardo se llamaba, matemático alemán del siglo XIX, ¿no? Bernhard Georg, ¿cómo es que era el nombre? Ah, ya, estoy viendo al revés. Era Georg
Friedrich, Friedrich, escribía con él, no, señor, Georg Friedrich Bernhard Riemann, matemático alemán del siglo XIX, creo que nació en 1826, sí, 1826, murió en 1866. Su tesis doctoral la hizo con Gauss, nada menos, y no tuvo nada que ver con integrales esa tesis, tuvo que ver más bien con la llamada geometría riemanniana, que está en la base de un montón de cosas importantes como la relatividad y que es un objeto de estudio interesante en sí mismo. Pero al hombre lo conocen más que todos los estudiantes por su definición de la integral. ¿Qué cosa es una suma de Riemann? Una suma de Riemann, una suma de Riemann es una suma que tiene la siguiente forma. Si f es una función de R en R, que está definida sobre el intervalo AB, es decir, el intervalo cerrado AB forma parte del dominio de F y P es una partición que consta de n subintervalos con C sub i, un punto cualquiera en el intervalo iésimo de la partición. Entonces, ya la suma desde i igual 1 hasta n de f de ci por delta y x es una suma de Riemann. Digamos también, bueno, una suma de Riemann sobre la partición P. Esa es la definición de suma de Riemann y con la definición de suma de Riemann podemos definir la integral definida de una función sobre un intervalo. Claro, la integral que definimos usando sumas de Riemann es la integral de Riemann. Hay otros tipos de integral. Está también la integral, por ejemplo, de Lebesgue. La integral de Lebesgue sirve también para integrar funciones que son integrables por la integral de Riemann, pero también sirve para integrar funciones para las cuales la integral de Riemann no existe. Entonces, sin embargo, para las que veremos acá, la integral de Riemann es más que suficiente. Ejemplos de sumas de Riemann. Debería escribir un poco diferente. Acá, definición de suma de Riemann. Entonces, como decía, algunos ejemplos que nos van a ser útiles luego de suma de Riemann son los siguientes. Primero, queremos calcular
queremos calcular la suma de Riemann para la función f de x igual a x menos 1 con una partición regular del intervalo 0,4 en 10 subintervalos tomando los valores mínimos de f de x en cada subintervalo. Tomando los valores mínimos de f de x en cada subintervalo. Es decir, tenemos solución. Tenemos la función f, que va de r en r, y lleva x en x cubo menos 1. Esta función es creciente para todo valor positivo de x, ya que su derivada es 3x cuadrado. Eso es positivo para creciente en todos los reales. Es positivo para todos los reales, de manera que en el intervalo 0,4 en particular la función es creciente. Creciente en el intervalo 0,4. La partición está dada por los puntos x sub 0, x sub 1, hasta x sub n. Sabemos que en general x sub i es a más i delta x y que por ser p regular, delta x es la longitud del intervalo, es decir, b menos a, entre el número de subintervalos. En este caso es 10. Así que en este caso particular a es 0, x sub i es i por delta x, siendo delta x la longitud del intervalo, que es 4 entre 10, 4 décimos, es decir, 5 medios. Esto es x sub i. 4, no, perdón, 4 sobre 10, y tengo 2 quintos, perdón. 5 medios, sino 2 quintos. Y por 2 quintos. Entonces, la suma vamos en el valor mínimo. La suma que queremos encontrar es la suma de 1 hasta 10, el número de subintervalos, de f, dado que la función es creciente y queremos el mínimo, de x sub i menos 1 por delta x. La suma de 1 hasta 10 de, bueno, aquí, f de i menos 1 por delta x. Esto multiplicado por delta x. Y f de x es x al cubo menos 1. Así que la suma de Riemann es la suma de 1 hasta 10
de I menos 1 delta X al cubo menos 1. Todo esto está multiplicado por delta X. Así que por acá tenemos la suma de I igual 1 hasta 10 de I menos 1 al cubo por delta X a la 4 menos delta X. Entonces esto lo puedo separar en dos sumas. Puedo usar linealidad para, aquí, para primero sacar el delta X de cada suma. Puedo usar linealidad, que fue lo que usé para separar y menos 1 al cubo. Menos delta X por la suma de I igual 1 a 10 de 1. Así que acá lo que tengo que hacer ahora es, acá, aquí tengo delta X a la 4. Y aquí tengo la suma de I igual 1 hasta 10 de I cubo, ¿sí? Menos 3i cuadrado más 3i menos 1, que, lo que obtengo cuando expando el binomio, menos delta X por la suma, lo puedo calcular de una vez, la suma de 1 hasta 10 de 1, esto es 10. Así que por aquí tengo, lo voy a dejar hasta acá para que ustedes completen. Esto es la suma de 1 a 10 de I cubo, menos 3 por la suma de 1 a 10 de I cuadrado. 10 de I cuadrado. Más 3 por la suma de 1 a 10 de I. Menos la suma de 1 hasta 10 de 1. Pero esto está multiplicado por delta X a la 4. Y a esto le resto 10 delta X. Y esa es la suma de Riemann. Ustedes pueden completar los detalles. Otro ejemplo. Ejemplo 2. Calcular la suma de Riemann de la función f de x igual a x cuadrado más x sobre la partición dada de la siguiente forma. P tiene como puntos 0, 2, 3, 7 medios y 4. Una partición, por supuesto, del intervalo 0, 4, porque recuerden que el primer punto de la partición nos da el extremo izquierdo del intervalo y el último punto de la partición nos da el extremo derecho del intervalo. Entonces, esta partición la tenemos sobre el intervalo 0, 4. Y los puntos C sub I que vamos a tomar. Esta partición
0,04 con, si los puntos C sub I que vamos a tomar son C sub 1 igual a 0,5, el mismo medio, C sub 2 es 2,5, C sub 3 es 3 y C sub 4 es 3,8. La suma de Riemann entonces es la suma desde I igual 1 hasta 4, o 4 subintervalos. La partición tiene 5 puntos. De F en C sub I por delta IX, que es la longitud del intervalo IS. Entonces, primer término de esta suma es F de C1, ¿sí? Por la longitud del intervalo que hay entre 0 y 2. 2, F de C1. Más F de C2. F de C2 es 2,5 por la longitud del intervalo. Ya, esto quizá este 2 todavía no lo debería escribir aquí, mantener todavía la generalidad. Delta sub 1x más F en C sub 2 por delta 2x más F en C sub 3 por delta 3x más F en C sub 4 por delta 4x. C1 es 0,5. La función es x cuadrado más x. Entonces, f de 0,5 es un medio al cuadrado, que es un cuarto, más un medio, tengo 3 cuartos. 3 cuartos 3 cuartos. Ya tuve un problema aquí con el video. La pantalla se puso negra. A ver, voy a escribir simplemente y luego ustedes se hagan cuenta detalles. Esto es un medio al cuadrado más un medio por delta 1x, que es la longitud que va de 0 a 2. Esto es 2. Más f en c sub 2. C sub 2 es 2,5. Vamos a ponerle f de 2,5. Son 5 medios por la distancia entre el punto x sub 1 y el punto x sub 2. Eso es 1. Más la función f evaluada en c sub 3, que es 3. Yo tengo f de 3 por la distancia entre 7 medios y 3. La longitud del intervalo, del tercer intervalo de la partición, más la función f evaluada en el punto C4, 3,8 es 38 décimos, es decir, 19 quintos. Vamos a ponerlo como 19 quintos. Por la distancia entre 4 y el punto
x sub 3 de la partición, que es 7 medios. Esta distancia es un medio. Y bueno, esta es la suma de Riemann y ya luego ustedes lo pueden calcularlo, la cuenta en detalle si quieren. Tengo 2:57, vamos a hacer la pausa acostumbrada y volvemos en 5 minutos con la definición de integral, los teoremas sobre integrales y algunos ejemplos importantes. Bueno, continuemos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre el concepto de suma de Riemann, como las sumas que habíamos hecho antes. Es decir, las sumas inferiores y las sumas superiores, solo que ahora estamos tomando un punto cualquiera dentro del intervalo correspondiente de la partición y las particiones pues son arbitrarias, son particiones donde no necesariamente son regulares. No sé si tendrán alguna pregunta sobre este concepto. Lo escucho. Aló, nada, todo claro. Voy a, a proseguir. La definición de integral de Riemann está basada, por supuesto, en las sumas de Riemann. Vamos a decir que la clase vamos a primero hacer una pequeña observación. En la clase pasada hemos hablado de la norma de una partición. Y hemos dicho que eh, la longitud del subintervalo más grande de la partición. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a introducir un límite que en un principio quizás les parezca un poco raro, pero ya les voy a mostrar cómo debe entenderse esto. Acá, integral de Riemann. Vamos a suponer que L es un número real. L es un número real. Esta expresión, límite cuando norma de P tiende a cero de la suma de 1 hasta n de F de CI por delta y X igual L. Fíjense que está tomando el límite sobre las sumas de Riemann cuando sus normas tienden a cero.
¿Qué significa esto? Esto significa un límite ordinario, en realidad parece más complicado de lo que es, porque esto lo que significa es que para todo epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero, tal que si P es una partición, vamos a fijar aquí algunas cosas, le estoy diciendo que es un número real, A sub B es un intervalo y F es una función que va de R en R, está definida en ese intervalo. Un montón de cosas que uno sobreentiende, solo que bueno, a veces hay que precisarlo un poco. Entonces, este límite lo que significa es que para todo epsilon mayor que cero, yo puedo encontrar un delta mayor que cero, tal que si P es una partición de el intervalo AB y C sub I es un punto arbitrario de el intervalo iésimo de P y la norma de la partición es menor que delta, entonces el valor absoluto de la diferencia entre la suma de Riemann tomando estos C sub I cualesquiera menos el L que tengo por allá es menor que epsilon. Entonces, pues, en efecto, esto es un límite ordinario. Lo que pasa es que se ve un poco intimidante. Pero eso es todo. A ver, así. Y nosotros vamos a decir que el lápiz acá, si F, vamos a escribirlo con esto, con estas mismas suposiciones. Si existe este límite, si existe el límite cuando P tiende a cero, la norma de la partición tiende a cero, de I igual 1 hasta N de F, y por delta Y, quiere decir de las sumas de Riemann, cuando la norma de la partición tiende a cero, decimos que F es integrable, integrable en el intervalo AB. Justamente su integral es ese límite. Y su integral se denota como de la forma acostumbrada. Fíjense que utilizamos casi la misma simbología que usamos para las integrales indefinidas, solo que estamos escribiendo el extremo inferior del intervalo sobre el cual estamos integrando debajo como su índice del símbolo de integral y el límite, el extremo derecho del intervalo sobre el cual estamos integrando como superíndice del símbolo de integral. Entonces, decía que si existe este límite, decimos que f es integrable en AB, su integral se denota de esta forma y la integral es justamente este límite en cuestión. Justamente este límite.
Bueno, igual ustedes ven esa definición de integral definida y bueno, pensarán que eso es muy complicado, encontrar la integral definida de una función. En realidad no tanto. Ni siquiera es muy complicado encontrar la integral definida de una función continua sobre un intervalo. Antes de ver eso, veamos un poco de terminología. Tenemos entonces la notación para la integral definida de una función que va de una función sobre el intervalo cerrado a b. La función, como hacemos con la integral indefinida, va a ser el integrando, lo vamos a llamar el integrando. Y este símbolo ya lo conocemos, el símbolo de integral. Lo único que estamos añadiendo nuevo realmente es, como decía, este A y este B. Esto lo llamamos límites de integración, siendo A el límite inferior y B el límite superior. Y nuestro diferencial está indicando cuál es la variable con respecto de la cual integramos. La variable de integración. La variable de integración en realidad lo que nos dice es cuál es, dónde está, en qué eje está el intervalo sobre el cual estamos dando la partición. Y cuál es la variable independiente de la función f. Nosotros podemos, y lo haremos algunas veces, lo haremos próximamente, digamos, en el curso de las semanas que quedan, que a veces podemos eh, integrar una función, por ejemplo, con respecto de y. Puede ser más fácil para ciertas aplicaciones que integrar con respecto de x. La primera cosa que debemos conocer sobre la integral definida es el teorema de integrabilidad. Teorema. El teorema de integrabilidad dice que si f es una función continua en el intervalo cerrado a b, entonces f es integrable en ese intervalo. Es decir, existe la integral definida entre a y b de f de x. Ustedes posiblemente se estén preguntando cuál es la relación entre la integral definida y la integral indefinida, porque estamos usando prácticamente la misma notación y ciertamente estamos usando el mismo nombre. Entonces posiblemente se pregunten por qué dos conceptos que están aparentemente desconectados los estamos llamando de la misma forma. Bueno, la respuesta a esa pregunta la vamos a tener en la clase próxima cuando hablemos del teorema fundamental del cálculo. Ese es el puente entre los dos conceptos, entre la integral indefinida y la integral definida. Y además de eso, el teorema fundamental del cálculo, digamos que tiene dos versiones distintas. Una de las versiones del teorema fundamental del cálculo nos permite calcular integrales definidas de manera razonablemente sencilla. El problema de calcular una integral indefinida se va a reducir a calcular una integral indefinida y a evaluarla en los límites de integración.
Pero como dije, eso lo veremos en la próxima clase. Por ahora, lo único que tenemos para calcular integrales son las sumas de Riemann, la definición. Este teorema que les estoy mostrando sobre integrabilidad, uno podría pensarlo de forma un poco más general, si se quiere. ¿Y más general en qué sentido? A que, a que yo puedo tener una función que no sea continua en un intervalo, sino que sea continua a trozos en ese intervalo. Y esa función pues, va a seguir siendo integrable. ¿Por qué? Porque el intervalo tiene varios subintervalos donde la integral sí existe. Entonces, como decía, si f es continua a trozos en el intervalo AB de forma tal que si x sub 0 es un punto donde f es discontinua, disculpen, donde f es, Dios, lo siento, donde f es discontinua, entonces existen límites laterales cuando f tiende a x sub 0. El límite cuando x tiende a x0 por la izquierda y el límite cuando x tiende a x0 por la derecha. Ambos límites existen. Eso quiere decir que las discontinuidades en A son finitas y son discontinuidades de salto. Y eso, eh, si tengo esa situación, la función f es integrable. En este caso, f es integrable en el intervalo AB cerrado. Entonces, uno puede simplemente pedir que las funciones sean continuas porque si no son continuas, sino que son continuas a trozos, pues va a haber intervalos dentro del intervalo AB donde la función va a ser continua. Basta ver que la función sea continua, la que queremos integrar sea continua en un intervalo para decir si es integrable o no. Entonces, eh, cuando tenemos una función integrable, fíjense, si f es integrable en AB, quiere decir, el límite del que hablamos más arriba existe. Entonces quiere decir que si tomamos particiones regulares de su n sobre el intervalo AB, donde P sub n es una partición que contiene a puntos x0, x1 hasta x sub n, partición en n subintervalos. Y tomamos para cada subintervalo de la partición el punto donde f alcanza el mínimo, por ejemplo. Entonces, hacer tender n infinito nos da la integral de f sobre el intervalo AB
porque ese límite tiene que ser igual al límite sobre todas las sumas de Riemann cuando la norma de la partición tiende a cero. Y la norma de la partición en este caso tiende a cero si y solo si tiende a infinito. ¿Por qué? Porque la norma es b menos a sobre n. Entonces, como decimos que f es integrable, como f es integrable, este límite existe, límite existe límite. Y por otra parte, este límite es igual al límite tomado, este mismo límite tomado sobre las particiones regulares. Porque esto, bueno, esto es una, no hemos hablado de eso, pero esto es una subsucesión de podemos ver, sí, como una subsucesión de la otra sucesión. No les explica mucho por ahora. Y esto, tomado sobre las particiones regulares, como les acabo de explicar, es simplemente el límite cuando n tiende a infinito de esta suma. Igual 1 hasta n. Sin importar cómo tomemos al c sub i. Sin importar cómo tomemos el c sub i. Y eso nos permite calcular por definición algunas integrales. Por ejemplo, uno, calcular por definición, es decir, usando sumas de Riemann, las integrales de x cuadrado y x a la 4 en el intervalo 0,2. 0,2 x a la 4 de x. Entonces, ya esperemos un segundo. Entonces, fíjense que x cuadrado y x a la 4 son funciones continuas sobre cuadrado y x a la 4 son continuas en 0,2. Podemos aplicar lo que tenemos, lo que hemos dicho un poco más arriba. Es decir, que la integral de x al cuadrado entre 0 y 2 es simplemente el límite cuando n tiende a infinito de las sumas de Riemann sobre particiones regulares, sin importar cómo se tome ese i. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Lo más fácil acá es hacer esto. Digamos que P es una
partición regular cualquiera, regular de 0,2. Esto significa que el punto X sub I es que, bueno, primero vamos a poner que es delta X porque de ahí es donde vamos a sacar esto. Significa que delta X es 2 sobre n y que X sub I es I por delta X, es decir, 2i sobre n. Así que, bueno, esto ya lo hemos discutido para otras particiones regulares, así que ya sabemos de dónde sale. Así que, dado que la función es creciente, para mayor facilidad podemos tomar incluso c sub i para el intervalo x sub i menos 1. X sub i, podemos tomar c sub i como el extremo derecho. X sub i. Si tomamos em, lo que serían en el lenguaje de la clase anterior las sumas superiores. Y calculamos la suma de Riemann correspondiente. Esto es la suma desde 1 hasta n de f de xy por delta x. Xy es y delta x y la función es x cuadrado. Entonces, esto es la suma desde y igual 1 hasta n de 2i sobre n al cuadrado por delta x, que es 2 sobre n. Así que acá tenemos 8 sobre n cubo, y sacamos el delta x cubo de la suma, y tenemos la suma de 1 hasta n de i cuadrado. Así que esto es, aquí, esto es 8 sobre n cubo, ya tenemos n por n más 1 por 2n más 1, dividido para 6, entonces esto es 2 tercios, 2 sobre 3n cubo, esta cuenta ya la hemos sacado, entonces, por aquí tenemos 2n cubo, más 3n más n, entonces tenemos por acá 4, este 2n cubo se va con n cubo, tengo 4 tercios. 4 tercios. Más 6, a ver, 3 se va con 3, que no se va con 3, tengo 2 sobre n, más 2n sobre 3n cubo, me queda 2 sobre 3n cuadrado. Y la integral de 0 hasta 2 de x cuadrado es el límite de esto cuando n tiende a infinito. Límite de 4 tercios más 2 sobre n más 2 sobre 3n cuadrado. El límite de esto, por supuesto, es 4 tercios. Esa es la integral definida de x cuadrado entre 0 y 2. Para calcular la integral definida de x a la 4 se procede de forma similar. Vamos a tomar misma partición para calcular esta integral. Es el mismo intervalo. Tomar la misma partición. Y el mismo CI. Es decir, cada CI va a ser el extremo derecho del iésimo subintervalo. Ya por aquí está pidiendo la palabra
Guayasamín, dígame. No le escucho. ¿Cómo? A ver. Sí, el último es 4 tercios. ¿Por qué? ¿Cuál es el...? A ver, tengo 8 sextos. Tengo 4 arriba, 3 abajo, 4 tercios. 22 acá. Ah, porque este 2n cubo por acá. ¿Sí? Entonces, para calcular, tengo este 2n cubo por acá. Tengo 8, saqué el 6. Entonces me queda 2 por 4, 2 por 3, 4 tercios. ¿Sí? 8, 6, 4, 4 por 2, 8, 8 tercios. ¿Sí? 8, 18. Entonces, para calcular la integral definida entre 0 y 2 de x a la 4 es la misma cosa. Tomamos la misma partición, los mismos c sub i. Vamos a calcular la suma de Riemann en general para una partición regular en n bloques, tomando como c sub i el extremo derecho de cada bloque, de cada subintervalo. Mm, La suma correspondiente es la suma de 1 hasta n de f de c sub i por delta x, es decir, la suma de 1 hasta n de f de x sub i por delta x. Delta x es 2 entre n y xy es y por 2 entre n. Así que aquí tengo 2i sobre n a la 4 y esto multiplica a 2 sobre n. Así que, perdón, sale 2 sobre n a la 5. 2 sobre n a la 5. Me queda la suma de 1 hasta n de i a la 4. Para eso tenemos una fórmula. No es la que más usamos, pero esto es, a ver, n por n más 1 por 2n más 1 por 3, a ver cómo era la cosa, 3n cuadrado más 3n menos 1, 3n cuadrado más 3n menos 1, todo dividido para 30. Así que, pues, 32 sobre n a la 5 por, acá tenemos un polinomio también de orden 5. Tenemos 2n cuadrado más 3n más n, que esto ya lo tenemos más que calculado, por 3n cuadrado más 3n menos 1, todo dividido para 30. Por acá tenemos 16 sobre 15 n a la 5
por el resultado de multiplicar todo esto. Entonces, ahí tenemos, a ver, multiplicar 'o escrito mejor, simplemente lo pongo ya y así no gastamos tanto tiempo. El resultado era 32 quintos, 32 quintos, 32 quintos, más 32 sobre 5n, más 32 sobre 5n, más 224 sobre 25n cuadrado, 224 sobre 25n cuadrado. Tenemos, por supuesto, un término donde aparece n cubo en el denominador. Tenemos 64 sobre 5n cubo, 64 sobre 5n cubo, y después tenemos 64 sobre 15n a la 4. Así que el límite cuando n tiende a infinito de esta suma cuando n tiende a infinito, por supuesto, todos los términos se hacen cero en el resultado de la suma, menos el primero, que es el único donde no tengo n en el denominador. En todos los demás tengo n en el denominador, es 32 quintos, y esto es la integral de 0 hasta 2 de x a la 4. Entonces, como ven, calcular integrales por definición, si la función es continua, puede ser fácil, depende de la función, pero digamos, sigue siendo un proceso que puede ser largo. Entonces, para eso, para no tener que calcular todas las integrales por definición, tenemos el teorema fundamental del cálculo, pero además tenemos otras propiedades que son de utilidad. Es decir, tenemos algunos teoremas que se aplican a la integral definida. Una primera propiedad muy importante es la propiedad de linealidad. La propiedad de linealidad, por supuesto, dice que si f de x y g de x son integrables en un intervalo cerrado AB y k es una constante real, entonces, en primer lugar, la suma de f y g, la resta, es una función integrable, y su integral en el intervalo AB es la suma de las integrales de f y g. O de nuevo también puede ser la resta. Si estamos restando las funciones, la integral es la resta de las integrales. Si estamos sumándolas, la integral es la suma de las integrales. Y por otro lado, la integral de k por f puedo calcular sacando k de la integral. Es k por la integral de f.
Así que eh, la integral definida tiene esta propiedad de linealidad que ya la tienen bastantes de las operaciones que conocemos. La tiene la derivada, la tiene la integral indefinida, la tienen los límites. Es eh, una propiedad bastante ubicua. La tiene la sumatoria. Otra propiedad importante es que nosotros podemos calcular fácilmente la integral de una función constante. Si k es una constante real, ella es integrable sobre cualquier intervalo y su integral es k por la longitud del intervalo donde se está integrando. La integral de la función constantemente igual a 1 simplemente la longitud del intervalo. Perdón. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, vistos los resultados que hemos obtenido en el primer ejemplo de integración definida, podemos calcular la integral entre 0 y 2 de x a la 4 menos, digamos, 2x cuadrado más 1. Esta integral es simplemente la suma de estas tres integrales. Usando la linealidad. Y estas integrales, pues ya sabemos cómo calcularlas. La integral de x a la 4 entre 0 y 2 era 32 quintos. 32, 32 quintos. Vamos por acá. Perfecto. Entonces, 32 quintos. La integral de x cuadrado entre 0 y 2 era 4 tercios. Por acá tengo 8 tercios. Y la integral de 1 entre 0 y 2 es la longitud del intervalo donde estamos integrando, que es 2. Bueno, y ustedes pueden completar esta operación. Lo importante es que la linealidad nos permite calcular eh, una integral de una suma de funciones como la suma de las integrales de cada uno de los términos de esa suma. Luego tenemos la llamada, tenemos un par de propiedades importantes, pero esto es más bien una definición. Tenemos que la integral de b hasta a de una función f, si ella es integrable, es menos la integral de a hasta b de la función f. Si f integrable en el intervalo AB. Entonces, si tengo una función integrable, perdón, sobre AB, puedo calcular también su integral desde B hasta A, simplemente cambiando el signo. Por un lado tengo esto, por otro lado tengo que la integral de A hasta A de una función f es 0. ¿Sí? F está definida en A. Perdón. Disculpe, tengo un poco de una pequeña molestia. Esta definición me permite hablar de otro teorema que puedo llamar la propiedad aditiva perdón, de intervalos, que dice que si yo tengo una función integrable en un intervalo cerrado que contiene a los puntos A, B y C, f integrable
en un intervalo cerrado que contiene los puntos A, B y C. Entonces, la integral de A a B de f de x la puedo escribir como la integral de A a C de f más la integral de C a B de f. Esto es muy útil en muchas circunstancias y no importa el orden relativo de A, B y C. No importa si C es mayor que A y menor que B, no importa si A es menor que B y C es mayor que B. Ese, ese orden no, eh, no importa a efectos de este teorema. Y tenemos un teorema también que nos habla de acotamiento. Dice que si f y g son dos funciones integrables en un intervalo AB, cerrado, por supuesto, como siempre consideramos los intervalos sobre los que integramos funciones, y la función f está acotada superiormente por la función g para todo x en este intervalo cerrado, entonces las integrales de f y g pues, mantienen esa desigualdad. La integral entre a y b de f va a ser menor o igual que la integral entre a y b de g. Y de este teorema podemos deducir dos propiedades interesantísimas y muy importantes, y sobre todo muy útiles. Fíjense, en primer lugar, en lo siguiente. De aquí podemos deducir, primero, que eh, si m es el mínimo de f en AB, m minúscula, y m mayúscula es el máximo de f en AB. Voy a llamar a esto I. Entonces, la integral de f de x está acotada superiormente por m por la longitud de b menos a. Esto nos puede servir para estimar un montón de integrales que no sepamos calcular directamente y está acotada inferiormente por m minúscula por la longitud del intervalo AB. Y la segunda propiedad es una propiedad interesantísima porque si uno ve la integral definida como una extensión del concepto de suma, donde uno suma infinitos objetos muy pequeños, que uno puede ver esta otra propiedad como una extensión de la desigualdad triangular de la suma. ¿Por qué? No iba a esto. Porque tenemos que, si una función es integrable en AB, entonces el valor absoluto de su integral está acotado superiormente por la integral de su valor absoluto. Si f integrable en el intervalo cerrado AB. Y se lo voy a escribir la demostración de esta última porque la de la primera es muy sencilla. Entonces, antes de que se me acabe el tiempo, déjenme mostrar esta, la otra. La podemos hacer luego si hace falta o lo pueden hacer incluso ustedes tomando
las integrales de las funciones constantemente igual a m minúscula y a m mayúscula sobre el intervalo AB y usando el teorema. Acá debemos hacer lo siguiente. Fíjense, esto es una consecuencia de la propiedad 2 del hecho de que si uno tiene un número cualquiera, él es menor o igual que su valor absoluto y es mayor o igual que menos su valor absoluto. Esto pasa para cualquier número, pero como pasa para cualquier número, en particular pasa para f de x para todo x en el intervalo cerrado AB. Permítame atención unos minutos antes de... Todavía no son las 4, pero igual. Entonces, fíjense que por estas acotaciones podemos calcular, podemos concluir, usando el teorema, que la integral de menos el valor absoluto de f de x es menor o igual que la integral de f de x, que a su vez es menor o igual que la integral del valor absoluto de f de x, porque tengo tres funciones que son menos valor absoluto de f de x, que es menor que f de x, menor o igual. Y tengo f de x que es menor o igual que el valor absoluto de f de x. Cuando integramos, esas desigualdades se mantienen, que es lo que dice el teorema que tengo aquí arriba. Bien, esto es directamente la definición de que el valor absoluto de la integral entre a y b de f está acotado superiormente por la integral del valor absoluto de f. Entonces, como decía, esto de alguna forma generaliza, o se puede pensar como una generalización de la desigualdad triangular. Y además, también es bastante útil para propósitos prácticos, digamos. Bien, son las 3:56. No sé si tienen alguna pregunta. Presumo que algunos tengan clase luego, así que no sé si sea dejar la clase hasta las 4. Es mejor que les deje un par de minutos para preguntas, comentarios, etcétera, y para que puedan desconectarse y conectarse a su próxima clase. Mm. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No hay pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer la demostración de uno. En 3 minutos se puede hacer. Demostración de la propiedad I. Perdón. Piensen que para en el intervalo AB, f de x es mayor o igual que m mayúscula, es menor o igual, perdón, que m mayúscula, y es menor y es mayor o igual que m minúscula. Y aquí, si yo integro la función constantemente igual a m minúscula, esa integral es menor o igual que la integral de f en AB, que a su vez es menor o igual que la integral de la función constantemente igual a m mayúscula en AB. Y ya vimos que la integral de una constante es la constante por la longitud del intervalo. Y esto nos da directamente la desigualdad que había numerado como I. Y ahí está. Tenemos estas dos propiedades que se demuestran a partir de este teorema de acotamiento. Dice que la integral preserva, la integral definida preserva
eh, desigualdades entre funciones. Y bueno, quizá creo que ya con esto podemos dar por terminada la clase de hoy.